tiene, busque conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 4. Nos estamos gozando por su amor y su misericordia. Gloria a Jesús. Amén. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Y es Amén, necesario gloria a Dios. seguir hacia adelante y no detenerse. Amén, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino de que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Dice, pero tú sé sobrio, dice, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, póngase cómodo ahí. Bendito Dios. Vamos a predicar bajo el tema la necesidad de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que todo predicador, todo maestro, enseñador, todo hombre que Dios lo ha llamado en el ministerio, tiene que enseñar la palabra del Señor. Porque a veces, hermanos, lamentablemente hay personas de que desarrollan un mensaje sin usar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Lo que viene a hacer son fábulas, o en veces amplían lo que es la psicología, y la psicología es buena, esa es buena. Entonces, pero para todo hay su tiempo. Lo que es la palabra de Dios es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, hermanos, no hay retroceso. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En esta oportunidad voy a llevar un mensaje, tal vez no muy extenso, pero muy esencial, porque yo he escuchado, hermanos, lamentablemente, que muchas personas hablan del gran trono blanco. No sé si saben dónde está, que está en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en delante. Y hoy nos vamos a dar cuenta porque la palabra se explica ella sola con la misma palabra. Entonces, cuando alguien le hace una añadición, le añade algo que va fuera del contexto bíblico, nos volvemos herejes. Entonces, por eso es importante, oiga lo que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando hablamos por la palabra, lo que habla el libro de Apocalipsis, que les decía, dice esto, oiga qué tremendo, hermano. Póngale mucho cuidado, dice así, Apocalipsis 20, del 11 en delante, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Oiga bien cómo dice la definición de la palabra. Dice, y vi, el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oiga, esto es muy importante y es necesario que lo guardemos, hermano, porque muchas personas están enseñando que los cristianos van a ir al trono blanco, y eso es erróneo. ¿Por qué?
¿Dios es Dios de vivos o Dios de muertos? De vivo. Por eso le digo, es importante. Entonces ahora, ¿qué pasa si una persona dice que todos vamos a estar ahí? No es, lamentablemente, porque para nosotros los cristianos es el tribunal de Cristo. Para los cristianos, para recibir nuestros galardones. Amén. Amén. Todo esfuerzo que hace, hermano, si lo hace usted con voluntad, lo que usted haga con voluntad, en aquel día Dios le recompensará y le dará su galardón. Amén. Amén. Gloria a Por Dios. eso dice la Biblia, hermano, que aquel día, en 1 Corintios capítulo 3, habla y dice que en aquel día serán probadas nuestras obras, si la fundamos en la roca, si pusimos piedras, si pusimos hojarasca, si pusimos madera, si pusimos heno, si pusimos oro, si pusimos plata, ahí será probado lo que nosotros hagamos para el Señor. Amén, así es. Entonces es lamentablemente, hermano, que la gente invente tal teología porque va fuera del orden bíblico, y se lo voy a probar. Dice, oiga, mire que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños ante pie. Aquí está hablando de la persona que está muerto en delitos y pecados. Por eso es, mire, la Biblia ella misma se da la interpretación, que es lo que dice en el libro de Efesios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Oiga lo que dice Efesios capítulo 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta que cuando nosotros no habíamos hecho la oración y confesión de fe, de arrepentimiento, como dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación? Y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque es un nombre que sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente saca de contexto, hermano, la palabra del Señor, y mire aquí dice claramente, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros nos vamos, estamos en el camino del Señor y pecamos, entonces nuestro Padre viene a ser el príncipe del aire, el príncipe de las tinieblas, porque nosotros le estamos obedeciendo a Él. Aunque hayamos recibido a Cristo y nos vamos a practicar el pecado, entonces el príncipe de las tinieblas, el príncipe del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, a ese le obedecemos. Pero si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo y nos hemos cuidado para el Señor nos cuidará, porque dice que Él es fiel y verdadero. Aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. ¿Cuánto bendicen su nombre? A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor. La palabra jamás se va a contradecir. Porque nosotros tenemos que tener base bíblica, y aquí nos damos cuenta, hermano, dice siempre Efesios 2, 8 y 9, dice así, el 8 dice, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, en esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Primero, ¿qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Entonces cuando nosotros decimos, Señor,
te pido perdón. Nosotros por fe lo estamos haciendo porque la sangre literalmente no la estamos viendo, pero la sangre de Jesús es viva y existe en el mundo espiritual. Por eso nosotros somos limpios, hermanos, por la sangre de Jesucristo, porque nuestros pecados son perdonados. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el hombre es perdonado, entonces está vivo. ¿Por qué? La Biblia dice, Aleluya. porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la paga del pecado? Porque cuando el hombre está en pecado, está separado de la gloria de Dios. Y en esa separación no hay comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, entonces dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo se atrevía a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Mire, porque por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia? La palabra gracia significa don inmerecible, regalo inmerecible. No merecíamos, Señor, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, pero Él le plació que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Alabado sea Dios para siempre. Por eso en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando Él mandó a los 70, dice que venían gozosos, regocijándose, y le dijeron al maestro, maestro, aún los demonios se sujetan en su nombre. Y ellos venían gozosos, regocijándose. Y el Señor, la respuesta que le dio y le dijo, no se regocijen de que los demonios se sujeten, sino sean regocijados, le dijo, que su nombre esté escrito en los cielos. Oh, cuánto bendito nombre dice el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre a su nombre. Cuánto le alaban, cuánto le glorifican. Hermano, en la palabra no hay contradicción. La palabra es clara, es transparente y maravillosa. En oportunidades más de alguno les va a decir, ¿y cómo usted me dice que usted es justo delante de Dios? Por eso es bueno conocer la palabra. Oiga lo que dice en el libro de Romanos, Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la palabra redención quiere decir compra, que es en Cristo Jesús. Él nos compró con su sangre. Nosotros valemos el precio de su sangre. Cada gota que se derramaba en la cruz del Calvario, decía, esto es para el mundo entero, para aquellos que me obedezcan. Oiga lo que dice el 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando el único que nos puede justificar es Jesús, si alguien le dice, yo no te creo, pues que no crea. Pero si usted hizo la confesión de fe, sea hombre, sea mujer, sea joven, cualquiera que sea, en cualquier edad que esté, pero haya confesado a nuestro Señor Jesucristo, es justificado por la justicia de Dios, por la sangre del Cordero Santo, sin mancha y sin arruga. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, aquí nos damos cuenta que nosotros mismos no nos podemos justificar. Si la gente lo critica, si la gente lo señala, pero si usted ha hecho su oración de fe en Jesucristo, bendito sea Dios para siempre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay mediadora, no existe nada más, porque solamente Jesús es el que murió. Y la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuánto le bendice? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, hermanos. Mire qué maravilloso. Uno se goza en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente en veces la gente se mete en cosas erróneas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para que nosotros no vayamos a caer en esa situación.
porque nos tenemos que gozar en el Señor. ¿Cuántos le bendicen? Gloria a Dios, Oh, aleluya. bendito Dios, aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Dice su palabra en el libro de Lucas, capítulo 20 y versículo 38. Aquí le hicieron una pregunta, se la voy a leer desde antes mejor. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Los saduceos eran una secta que tenía su doctrina, y ellos que estaban rotundamente creídos que no existía la resurrección de los muertos. Esa es una secta de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere y teniendo su mujer y no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo, y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. 7 maridos, qué bárbaro. Y no es creída la hipótesis. Y en vez de criticar a la pobrecita, la samaritana, que eran tíos, iba con el 5, y el otro que no era de ella todavía. Aleluya. Hermano, mire, déjeme decirle, entonces, los saduceos le ponen esta pregunta y le dan una teoría, y para ver en qué caía nuestro Señor Jesucristo. Pero como nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, y también se vino a presentar como hombre. ¿Por qué creemos que es Dios? Porque Él les decía: tus pecados son perdonados. Ahí donde se enojaban los fariseos, los saduceos y todo eso feo, cuando Él les decía: tus pecados te son perdonados. Y quien Él decía: si solamente Dios perdona. Entonces, y por eso la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice San Juan 1:14, donde dice que caminó y vimos como la gloria del unigénito de Dios. Cuánto bendicen su nombre. Alabado sea Dios para siempre. Ahí, Señor, es grande su amor y su misericordia. Gloria a Dios, Oye, qué aleluya. extraordinaria esta palabra. Y dice así: bendito sea Dios. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Lo siento, hermanas, porque no estén pensando irse a casar otra vez al cielo. Yo hoy sí. Mire, ahí hay personas, hermanos, que dicen: ay, cuando me muera de este viejo, dice, me libero y me voy a casar con otro del cielo. No, hermano, oiga, qué maravilloso dice la palabra del Señor. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero cuando a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando le llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Si él estaba muerto. Pero como dice que Él es Dios de vivo y no de muerto, aunque el hombre viva, Él siempre, que el hombre muera, sale del cuerpo y está en vida delante del Señor. ¿Cuánto bendice su nombre? Oiga lo que dice, gloria al Señor, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para de Él todos viven. Dice, óigame, respondiendo algunos de los escribas, dijeron: maestro, bien has dicho. Aleluya. Y no osaron preguntarle nada más, porque les puso, hermanos, un bozal en la boca.
Gloria a Dios. Ahora Aleluya. la teología de aquellos que dicen que no existe el alma, ¿a dónde queda? Que nomás muerto, así como el perro muere, ahí termina la rabia. Eso es una teología de hombre, porque al pie de la palabra del Señor, hermano, dígame, mire hasta dónde la gente con el debido respeto tiene su teología errónea. ¿Por qué? Porque si no nosotros morimos y ahí terminamos, hermano, ¿para qué le vamos a servir a Dios? Es ilógico, fuera de ética. Mire, por eso la palabra de Dios siempre es necesaria pedirle, porque la palabra ya dijimos que está revelada, ya no necesita andar buscando a dónde, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para tener el entendimiento. Y aunque los hombres, óigame, por eso la Biblia, esto es bien delicado, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los hombres para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Pero allí, si usted se va a ver el texto y el contexto, habla de un Dios con D minúscula, no está hablando del Dios de nosotros, porque el Dios de nosotros va escrito con D mayúscula. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el enemigo Satanás ciega el entendimiento a las sectas herégicas, y entonces allí es donde la gente se contradice y teniendo una Biblia. Ahora no nos toca hacer juego leña con ellos, hay que orar por ellos. Eso es nuestra responsabilidad cuando nosotros oramos por toda la humanidad. Aquí tenemos que orar por los musulmanes, tenemos que orar por los rosacruces, por los satanistas, hermanos, por toda esta gente que son budistas, todo, hermano, hasta por la suegra hay que orar. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, para que nadie nos quiere dar mentira, hermano, porque mucha gente dice así es y así es, pero si usted no tiene base bíblica, no puede hacer doctrina. Gloria a Dios, aleluya. Mire, la hermenéutica es importante. La hermenéutica es el arte de la interpretación de la palabra del Señor. Tal vez ustedes no habían oído eso, no sé, tal vez, pero lo que les decía anoche, que la Biblia, así como Dios habla, también habla Satanás, porque así quedó registrado. Y alguien puede decir, no, pero es que la palabra de Dios, no, Dios lo permitió quedar registrado para que nosotros tengamos cuidado, porque la Biblia se compone por símbolos y por figuras, y cuando la gente no conoce, a todo lo que es figura lo vuelve a lo secular, y lo que es secular lo vuelve a figura. Por eso es importante, mire la Biblia, hermano, uno tiene que tener un gran cuidado. Habla la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 9, donde dice en el versículo 1 que a un ángel se le dio una llave, y la llave del abismo, óigame, para abrir y cerrar el abismo, y dice que él abre y salen cantidad de espíritus inmundos a atormentar sobre la faz de la tierra, espíritus que están encarcelados en lugares de las tinieblas. Entonces, pero si usted se va a Apocalipsis capítulo 3, por ahí, usted habla que del ángel de la iglesia, ahí ya está hablando de un pastorado. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tomemos tiempo para no cometer errores en la interpretación de la palabra, porque cuando la palabra usted la trae al pie, usted puede predicar 5 o 10 minutos, pero con esos 5 o 10 minutos Dios le machucó el callo. Gloria al Señor. ¿Cuándo me dicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia aquí en el libro de Juan 25, lo vamos a agarrar del 23. Más Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y si Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, habla del gran trono blanco que es para los muertos, no es para la iglesia. No es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo es el tribunal de Cristo. Ay, Señor, hermano, en aquel día todo lo que usted hace con amor tendrá su recompensa. Amén, gloria a Dios. Yo digo, Señor, gracias, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Qué bonito, yo digo, cuando aquel día el Señor nos entregue los galardones. Hay gente que aquí se siente hasta creído, hermano, cuando se pone su diente de oro y le enseña para que todo el mundo lo vea y dice, ay, este tiene dinero, dice, hermano, y cuando le den su corona de vida eterna, hermano, y le estén poniendo sus regalos en su mano y le digan, en lo poquito me fuiste bien, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos vivos por el Espíritu Santo, por el perdón de pecados, nos van a entregar. Ahora mire esto, hermano, en el día de los galardones que estén regalando los premios para nosotros, ese día hay cosas que no las va a clasificar el Señor con agrado. Va a decir, usted va a ser salvo, yo voy a ser salvo, pero hay cosas, ejemplo, yo le cuento una vez que hay en Texas, una señora dijo, hermanitos, dijo, ¿alguien quiere otro pedacito de pan? Y yo salgo de trompudo, hermano. Amén, le digo yo ahí pues, con el don de comer. Y ese es un don bien bonito. Ahí está en Eclesiastés capítulo 3, ahí está. Entonces me decían una vez los maestros, me decían, ¿qué dones tiene usted? El don de comer. Eso no existe. Por la Biblia sí. No, nosotros somos maestros, pero no lo hemos hallado. Venga, yo se lo voy a probar, le digo. Porque uno tiene que tener base bíblica, hermano. Pues mire, este es el don de comer. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero llegar? Y dijo la doña, va. Bueno, el que quiera entonces levante la mano. Y yo levanto la mano. Y sale aquella señora y le hace, hermano, a mí me dio una vergüenza, honestamente. Y yo lo agarré porque ya había levantado mi mano delante de los hermanos. Por eso no va a tener ninguna recompensa. Porque todo lo que usted hace para el Señor, lo hace para Dios. ¡Qué bonito! Entonces mucha gente en aquel día va a quedar avergonzada. No, pero yo hice esto, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 13, donde muchos dicen que darán su cuerpo a quemar, y si no tiene amor, nada es. Si diere la riqueza para los pobres, si no tiene amor, nada es. ¿Por qué? Entonces cuando usted lo hace con amor, Dios tendrá recompensa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, es algo muy maravilloso. Esforcémonos. Por favor, no retroceda para atrás. Los placeres de este mundo son pasajeros, hermano. Es bien tremendo, pues, porque en este mundo, hermano, hay todos los deleites y placeres, pero no se sabe si en ese momento la persona vaya a perecer. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, todas las almas son mías, dice el Señor, y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Está hablando de muerte espiritual. Y más abajo dice que todo lo que el hombre el justo haya hecho, y si fallare, no le será tomado en cuenta. La otra vez me hacía un hermano una pregunta. Me decía, pero hay pastores, me decía, que ya viejitos vinieron a pecar, me dijo, y ellos también, en que hayan muerto, sí tienen derecho, me dijo.
¿Por qué? Porque ellos trabajaron. No, Señor, la Biblia venga y le digo yo, venga para acá y vea lo que dice la Biblia. Si el justo fallare y todo lo que haya hecho no le será tomado en cuenta. Hasta que cuando el hombre reconoce su pecado, hasta entonces Dios lo perdona. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Es importante, hermano, que nosotros siempre la palabra de Dios tomemos tiempo para escudriñar. Si algo no lo entiende y usted no lo comprende, váyase al Espíritu Santo y Él le va a dar revelación. Y usted le entiende. Así que póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Así que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Padre, te damos gracias, Dios mío bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios amado, que tú un día, Señor, Señor, juzgarás a cada uno, Señor. Bendice cada vida, ayuda a cada persona, Dios mío, donde quiera que esté, fortalece su vida. Oh Señor, si no es salvo, dale esa salvación de su alma, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te adoramos y te bendecimos, Dios, porque tuyo es el poder, la gloria, la alabanza y la adoración. Bendice